Vamos a continuar hablando un poquito de lo que está sucediendo en el país. Esa difícil situación de orden público por la que estamos pasando y entender puntualmente esas declaraciones que se dieron por parte de algunos comandantes del ELN. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama en el que estamos? ¿Y cuál es la relación que el presidente Gustavo Petro sostiene con este grupo, con el que inicialmente afirmó que haría la paz en 3 meses, a riesgo incluso de renunciar, de salir de la presidencia porque su objetivo era la paz total, y quienes ya le dijeron que ni en 3 meses ni en lo que queda se hará esa paz, porque es una guerra total más que una paz total? Bueno, las afirmaciones al fin y al cabo del ELN. Para entender un poco ese conflicto, esas posiciones, y para entender en lo que estamos en la actualidad con la situación de orden público que empezó por el Catatumbo pero que se está tomando otras regiones y otras zonas del país. Hoy nos está acompañando Germán Rodríguez, él es analista militar, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Germán, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación y saludos a todo el equipo de trabajo. Germán, ¿cómo vio usted las declaraciones del ELN? ¿Lo toman por sorpresa? Que primero que hayan dicho que apoyaron la campaña del presidente Gustavo Petro, y que ahora digan ellos mismos, esto no es una paz total, esto es una guerra total. No, a mí no me cae por sorpresa, eso ya se veía venir. Acuérdense en las declaraciones, cuando en el estallido terrorista de la primera línea, el ELN dijo que había apoyado no solo económicamente, también las FARC apoyaron en este estallido terrorista en el 2021 cuando incendiaron la mitad del país. Las personas que están hablando allí, una era Silvana Guerrero. Tenemos que recordarnos que ella ha estado siempre en los procesos de paz. Ella salió a la luz con Juan Manuel Santos en los procesos de paz. Ellos son los comandantes del Frente Noroccidental del ELN. Claro está que con Gustavo Petro pasa lo siguiente: el que se duerme con niños amanece orinado. Y Gustavo Petro subió vendiéndole el alma al diablo. Pero para mí Petro es el mismo diablo. Se alió con todos, con toda la corrupción, con todo el narcotráfico, con todos estos grupos ilegales, y a los que ya no les pudo cumplir. Es imposible que les pueda cumplir. Desde luego el ELN, para que diga que prefiere negociar con Álvaro Uribe que con Gustavo Petro, es porque está haciendo las cosas muy mal, porque Petro primero habla y después piensa las cosas en hacer. ¿Va a haber paz? No va a haber paz total, ya lo decía el señor Catatumbo, desde el año pasado no va a haber ningún armisticio con Gustavo Petro, de pronto en el siguiente gobierno, pero acuérdese que al fin y al cabo, como dicen las abuelas, son pelos de la misma perra. Entonces Gustavo Petro piensa muy igual a la final que el ELN, que las FARC. Ahorita esta cantidad de dinero, estamos hablando de 6.000 millones de dólares que sacan anualmente estas economías ilegales, ellos no lo van a soltar para nada, para nada. Lo que sucedió en el Catatumbo y estas declaraciones es la punta del iceberg. Los 86 muertos por el ELN y guerra con las FARC hasta ahorita está empezando. Recordemos que en el Catatumbo llevan 60 años dominando las FARC. Las FARC no se van a dejar sacar así. En este momento es un hervidero, es una olla a presión. 2.000 hombres aproximadamente que tiene el ELN en todos los municipios del norte de Santander, que históricamente sí han sido de las FARC, y las FARC ya están reacomodando sus tropas. ¿Esto por qué sucede? Por la cantidad de trochas, son 56 trochas las que usted puede pasar caminando sin que nadie les diga nada, trochas mayores de Colombia a Venezuela, y un centenar de trochas más. Esto es producto del narcotráfico. Fíjese en lo siguiente: el ELN acusa a las FARC de ser guerrillas paramilitares, pero también alias Richard también dice lo mismo del ELN. Entre los dos se están acusando. En los tiempos que decían que gobiernos paracos y todo eso, pues ellos mismos están diciendo las FARC son aliadas paramilitares del gobierno, y las FARC también dicen lo mismo del ELN. Germán, ¿cómo entender cuando usted lo menciona, ellos lo mencionaron,
que preferían o prefirieron negociar con Álvaro Uribe que con Gustavo Petro. Y usted mismo nos dice, Gustavo Petro piensa como el ELN, como las FARC y demás. ¿Cómo entender? ¿Fue que Gustavo Petro traicionó al ELN o por qué ese pensamiento? Gustavo Petro traiciona a todo el mundo, a todos. Incluso a sus propios colegas políticos en cualquier consejo de ministros les termina clavando una puñalada por la espalda, no importa que le diga presidente te amo, ¡pum!, le termina dando. Entonces aquí lo que hay es una negociación de grupos traquetos con un presidente que personalmente no está muy bien de la cabeza, que el tipo ofreció el cielo y la tierra, que es imposible de cumplir siquiera un 10% lo que ha prometido. No sabemos qué por debajo de cuerda prometió con el ELN, con las FARC, y acuérdense que ellos están de la mano, aquí se pelean, pero en Venezuela tienen sus santuarios, entonces todo está relacionado con un macro. Nicolás Maduro en Venezuela, el Catatumbo venezolano, el Clan de los Soles, el dinero que se necesita para el 2026, el apoyo para las elecciones. Entonces, a la final es como si usted negociara con alguien que sabe que no le va a cumplir. A Petro no se le puede creer absolutamente nada. ¿Pecaron quiénes? Los 11 millones de colombianos que votaron por Petro al saber, al pensar, creer en él, pero todavía pecaron más el ELN y las FARC. ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque por fin llegaba un presidente guerrillero y pensaron que iban a estar todos aliados. Lo que pasa es que en pleno 2025, donde la tecnología ha avanzado tanto, donde hay una cantidad pues no sé si pueda decirlo, de masacres, de asesinatos, de desplazamientos forzados, ya no hay forma de ocultarlo y el presidente pues termina hablando, y eso es lo que irrita al ELN. Las FARC siguen calladitas, las FARC no dicen nada, ellos se están agrupando. En el norte de Santander también hay 2.000 guerrilleros de las FARC, pero donde están los combates hay apenas 400 guerrilleros. Ellos están callados, pero en otras zonas del país ellos están hablando más fuerte. Aquí nadie traiciona a nadie. Entre todos hubo una especie de alianza que no tenía futuro para nada. ¿Cómo entender si la paz total se supone que era el programa bandera de Gustavo Petro, que la paz total no esté funcionando? ¿Por qué no funciona la paz total? ¿Porque hay negocios detrás de la paz total que impiden que esta funcione? ¿O porque no se ha sabido implementar? ¿O porque no tenemos gerencia en ese aspecto? La paz total nació muerta. Palabras de alias Ricardo. Él es el comandante en todo ese sector del Catatumbo. Dice, la paz total es fracaso total. Fracaso total es guerra total. O sea, la paz total nació sin ningún horizonte, dándole unos espacios a las guerrillas, a los grupos narcotraficantes. Es que estaba viendo que vamos para 22.000 hombres alzados en armas. ¿Usted sabe cuándo habíamos tenido 22.000 hombres alzados en armas en Colombia? Nunca, ni siquiera en la zona del despeje con Andrés Pastrana, nunca habíamos tenido 22.000 hombres. Entonces, esta paz total, que vive del narcotráfico, que vive de la ilegalidad, cuando se está hablando que solo en el Catatumbo hay 30.000 hectáreas de coca, 30.000 hectáreas, usted mira, estando en el 2023 exportábamos 1.776 toneladas de coca. 2024, todavía no han salido las cifras oficiales del 2025, 2.780 toneladas, o sea que en un año aumentamos 1.000 toneladas de coca, 1.000 toneladas de coca a un promedio de $50.000 el kilo, o de 50, porque en Nueva York se puede conseguir hasta 70.000. Estamos hablando que esto es mayor al PIB de muchos países en Centroamérica. Entonces, con zonas santuarios donde ellos han conseguido armamento,
han conseguido modificar sus drones industriales, algunos drones que están trayendo también de Rusia, donde tienen escuelas de formación, porque hace décadas no veíamos campamentos guerrilleros en las cimas de las montañas con la bandera del ELN y las FARC, como la estamos viendo hoy. La paz total, sin una política, sin un compromiso y sin unos números reales, puntuales, donde mensualmente el ELN y las FARC se comprometan tanto en la erradicación como en el desarme, es completamente increíble. Hay kilómetros cuadrados que las fuerzas militares no pueden entrar, sin contar el cartel de los soles en Venezuela. Entonces la paz total no tiene ninguna, y el desescalamiento de las fuerzas militares, sobre todo la inteligencia militar. Doc, ¿usted no se ha preguntado por qué en la operación Perseo, la más grande de Colombia, allá en el Plateado, y por qué con los 10.500 hombres que el general Pedro Sánchez anunció que estaban en el Catatumbo, por qué no hay resultados operacionales? Porque estamos ciegos. El ejército es un gran oso con unas garras agresivas que no tiene inteligencia, o sea, el oso no tiene ojos. No tenemos inteligencia técnica, no tenemos inteligencia humana, y la inteligencia histórica la hemos perdido. El oso fuerte que es las fuerzas militares está peleando contra avispas. Por más de que el oso tenga fuerza, no puede hacer nada. Se han preguntado por qué en las dos operaciones más grandes del gobierno de Petro no tenemos ningún resultado operacional, pero seguimos teniendo hombres caídos en combate. La paz total es la demostración del desarme, de la forma de arrodillar las fuerzas militares ante un enemigo que cada día crece en todas las formas de lucha. Germán, yo me quedo con ese concepto. Pensaba preguntarle sobre las fuerzas militares, pero usted se adelantó a la pregunta que le tenía, porque nos venden el concepto de que no es paz total, sino guerra total, pero para pelear se necesitan dos. Y tengo la sensación de que el gobierno y el ejército, nuestro ejército, no está peleando. ¿En qué condiciones hoy podemos percibir el ejército colombiano y en qué punto vamos a decir, como en algún momento lo pensamos en el 98, 99, no vamos a ser capaz con lo que del otro lado se está armando y se está montando? Bueno, en ese momento lo único es, nos toca aguantar. Las fuerzas militares tienen que aguantar con tesón hasta que Dios quiera en el 2027 cambiemos de gobierno. El debilitamiento es increíble, se los digo, que a mí me llaman en la operación Plateado, en las operaciones cuando Gustavo Petro ha sacado sus trinos con coordenadas, cuando dinamitaron el convoy de 17 vehículos que iba a colocar el puente en el Plateado, que me llama, en el momento es uno de los soldados de los que cayó en la emboscada. Los soldados hoy tienen miedo jurídico y miedo a que no existen hoy operaciones beta. Las operaciones beta no existen. ¿Qué son las operaciones beta? Qué pena lo interrumpo. ¿Qué son las operaciones beta? Las operaciones, hay dos clases de operaciones alfa, que son operaciones de ametrallamiento, se utilizan con .50, en especial con el avión fantasma, y las operaciones beta son las operaciones de bombardeo. Petro prohibió las operaciones beta porque dice que los menores de edad están en el conflicto y que hay guerrilleros menores de edad. Aquí la guerrilla utiliza a estos jóvenes, a estos niños, los instrumentaliza como escudos humanos. Si ustedes se dan cuenta, el reclutamiento de menores en el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado un 300%. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que tener menores de edad para que no los bombardee. La única operación similar que se ha hecho se realizó el año pasado con unos misiles Spike. Spike significa espiga. Muy curioso, son misiles de Israel. Estos misiles tienen que entrar en mantenimiento y ahora pues quién sabe cómo vamos a hacer, porque como estamos distanciados un poco de Israel. Total. Señor. Rompemos relaciones con Israel. Es que Israel nos entrega todo. Los Tairan, con los que los frecuencia HF, los UHF, esta gama de radios militares,
vienen de Rusia. No solo hicieron una laraca por el software Pegaso, que es necesario que los gobiernos tienen que tenerlo. El problema es que se utilice mal, pero es importante hoy saber qué está hablando los comandantes de las guerrillas y del Clan del Golfo hoy. Es importante saber lo que están hablando por satelital. Ellos hoy hablan por satelital. Me desvié un poquito de la pregunta. Las fuerzas militares sí están con la moral muy baja. La llegada del general Pedro Sánchez, para mí, me da alegría porque por fin un militar llega después de 1991 como ministro. Tuvimos 13 ministros de guerra, no recuerdo, 13, 16 ministros de guerra, pero no era la persona indicada, un general de una antigüedad número 30. Yo lo veía ayer recibiendo parte, algo que no se me va a quedar en la cabeza, el general Pedro Sánchez en Neiva, si no me equivoco, diciendo: venimos de un ejército revolucionario, haciendo énfasis de que nosotros venimos y que toca seguir apoyando ese principio del ejército revolucionario. Yo le pido a Dios que me equivoque, porque para mí el general Pedro Sánchez puede estar jugando para ambos bandos. Yo he hecho un análisis muy grande. Le deseo éxitos porque él tiene un honor militar, pero todavía no entiendo cómo le va a llamar la atención al comandante Fuerza, cómo le va a enviar una carta diciéndole: señor comandante de la Fuerza Aérea, pues hoy me toca sancionarlo, me toca entregarle la baja. ¿Cómo lo va a hacer si él es infinitamente menos antiguo? Las fuerzas militares están muy caídas de moral, eso abiertamente lo digo, mis compañeros del ejército, policía, de todas las armas me lo dicen, algunos generales con los que yo hablo me dicen: pues toca esperar a ver qué llega el otro gobierno. Estamos muy mal, la moral económicamente, hemos hecho recortes por todo lado. Fíjese, nuevamente volviendo a la guerra en el Catatumbo, en la guerra en el Catatumbo se divide en lo siguiente: ataque sistémico de Petro arrodillando las fuerzas militares porque no tenemos inteligencia, la desmontaron por completo, porque no podemos hacer operaciones de lo que eran las operaciones de despliegue rápido, ya no existen, no tenemos helicóptero, el 65% de las aeronaves se encuentran en tierra, se encuentran oxidándose, y esto ha sido a propósito. General Pedro Sánchez, general de la Fuerza Aérea, él en un año no va a poder hacer nada, y van a seguir, cuando entregue su mandato, van a seguir el 65% de los helicópteros, que son los que nos transportan. Si no tenemos un transporte rápido en el Catatumbo, fíjese, nosotros tenemos que ir a buscar los combates a la subversión. Nosotros lo único que estamos haciendo es caminando, patrullando. Mientras nosotros patrullamos, ellos sí tienen inteligencia y nos hacen la oreja y se meten por otro lado y se meten por otro lado. En el Pacífico la cosa es peor. Me salto un poquito al cañón del Micay. La única forma de hacer operaciones contundentes en el Pacífico, por lo menos en Catatumbo hay carreteras, se puede patrullar un poco esa selva, aunque hay unas montañas muy altas. En el Pacífico no se puede patrullar. Yo he patrullado esa zona, yo he patrullado, no me lo han contado. Tenemos unidades de la Armada Nacional, tenemos los elementos de combate fluvial, que son botes tipo Boston Whaler o las famosas pirañas, que pueden navegar en los ríos mayores, pero en ríos menores no. Allá solo podemos hacer operaciones helicoportadas. ¿Podemos utilizar la Armada? Claro que sí, como cierre en los deltas de los ríos. Pero patrullar en tierra se puede decir que es imposible en el Chocó, y eso que todavía no hemos hablado, ni lo que está sucediendo en el Bolívar, ni en el Atlántico, ni en el norte de Antioquia, ni en el Plateado. Y antes de que nos vayamos para allá, Germán, yo le quiero preguntar, para usted, ¿qué es en este momento el Catatumbo? Porque en ese informe vimos incluso todo lo que tenían sembrado de coca. Y decían los periodistas, en tal vez una de las frases más llamativas: en 4 horas no hemos visto ni una sola presencia del ejército de Colombia. Es un territorio que está
completamente cooptado por el ELN y no sé qué otras figuras. Y en ese sentido, ¿qué es el Catatumbo? El Catatumbo es una mina de oro para estos grupos ilegales. El Catatumbo tiene un promedio de 30.000 hectáreas. La forma, el pensamiento, para mí ridículo, del gobierno, dice que en 6 meses, que ya lleva 2, va a erradicar 25.000 hectáreas. En el primer año de gobierno, más o menos en octubre, iban 6.500 hectáreas, de pronto que hayan hecho 10.000 hectáreas en toda Colombia, toda Colombia. En el Catatumbo es la sumatoria de todos los males posibles del mundo, peor que en el Pacífico, porque en el Pacífico limitamos con agua. En Venezuela, en el Catatumbo, es que es más, Venezuela tiene un Catatumbo venezolano. Cuando Diosdado Cabello se encontraba en el Catatumbo, era el Catatumbo venezolano. Entonces, aquí es la sumatoria de todos los males. Durante más de 60 años, el hijo del campesino pertenece a las FARC, pertenece al ELN. El campesino cultiva hoja de coca, que ya no sacan la hoja de coca, sino que ya entregan el clorhidrato de cocaína. O sea, los campesinos también han evolucionado. No solo allá hay minería, mucha minería, allá hay hidrocarburos, allá las extorsiones es el pan nuestro de cada día. Lo decía Silvana Guerrero, que es una de las comandantes del Frente Noroccidental del ELN. Nosotros cobramos un impuesto como si ellos fueran un Estado, o sea que en el Catatumbo ellos consideran que tienen beligerancia. Y Venezuela considera que el ELN y las FARC, en 2011 Hugo Rafael Chávez Frías lo decía, que la guerrilla de las FARC y el ELN eran ejércitos legalmente constituidos en Colombia. Quiere decir que tendrían para Venezuela una beligerancia. Al tener beligerancia pueden comprar armamento a un tercer país. Muy delicado. Los drones ya los están trayendo de Rusia. El caldo de cultivo que hay en el Catatumbo, se le suma la parte social, se le suma unas ridículas políticas de gobierno que va a dar 1.280.000 pesos, no por una hectárea. Vamos a suponer un campesino que tenga 10 hectáreas. Le van a entregar 1.280.000 pesos por una, o por 2, o por 5, o por 10 hectáreas. Tiene 10 hectáreas, le van a entregar eso. Pero la guerrilla le está comprando hoy, primero día 1 del mes 4, le está pagando 3,5 millones por hectárea, está siendo mucho más rentable. Y si tiene 10 hectáreas, este campesino se está ganando 35 millones de pesos. ¿Ustedes creen que él va a cambiar la tranquilidad de entregarle su hoja de coca o clorhidrato al ELN y a las FARC por el 1.280.000, que si se los llegan a entregar al Estado, el ELN sí tiene lista en mano y las FARC tienen lista en mano? Oiga, mijo, usted está en el... va a coger así, oiga, señor Efraín, usted le vendió, está haciendo negociaciones con el gobierno, ¿no? ¿Usted qué cree? Con estos desalmados delincuentes. El Catatumbo es la olla a presión. ¿Qué digo a presión? Es la bomba atómica que se va a replicar en 6 zonas del país. El Catatumbo es el impulso para que continúe las ideas del socialismo en Colombia. Nada de lo que ha prometido Gustavo Petro se va a poder cumplir sin una política completamente social. ¿Lo van a cambiar por el cacao? El cacao es más rentable, puede ser más rentable, pero ¿cuándo va a ser posible que el Estado pueda pasar esas economías ilegales? Allá está tan permeado que la economía 100% circula alrededor de la coca. Está permeado. Usted camina y por donde quiera, hasta donde sus ojos ve cultivos de hoja de coca. Esto es imposible. La gente tiene miedo, la gente no puede cambiar los cultivos de coca, no porque no quieran, sino porque no se los dejan. Es miedo, es una guerra de traquetos, una guerra peor que el cartel de Medellín, que el cartel de Cali juntos. Es la peor maldición que ha habido en Colombia en este momento. Se encuentra
en el espacio que se llama Catatumbo. Y también digo, aquí hay una responsabilidad inmensa del gobernador William Villamizar Laguado. Y aquí repito, y a mí sí me gustaría que investigaran eso, porque él fue el único candidato a la gobernación que pudo viajar por los 14 municipios del Catatumbo y ningún otro candidato pudo viajar. ¿Qué está pasando? 86.000 desplazados, es una cosa increíble. Pero surge la pregunta, si este gobernador pudo viajar, ¿por qué? ¿Tiene cercanía él con estos grupos al margen de la ley? ¿Tiene cercanía con la guerrilla? ¿Tiene cercanía con el presidente Petro? ¿Cuál es el diferencial de este personaje? Bueno, William Villamizar Laguado ha estado, estoy buscando aquí en mis apuntes y consigo esa partecita, porque también obviamente aquí está, mire, póngale cuidado a esto. William Villamizar Laguado, él fue gobernador en el 2008 al 2012. Hubo un descanso y luego estuvo del 2015 al 2019 y después del 2024 al 2027. Cuando él no ha sido gobernador de Norte de Santander, ha sido alguno de los suyos. O sea que prácticamente se puede decir que ellos van a estar 20 años en el Catatumbo. Y hay unas presuntas denuncias por algunas cosas que no se están haciendo en la parte de contratación, pero eso ya le toca a las autoridades que investiguen. A mí lo que va es en la parte militar, porque un candidato a la gobernación que ya ha sido 2 veces gobernador puede viajar por los ríos del Catatumbo, donde el ejército no puede viajar por los ríos porque los vuelan, y donde la población civil tiene que viajar con permiso, porque en el sector de Catatumbo cobran 1.000 pesos el tránsito de la moto, 5.000 pesos el tránsito de los vehículos, 10.000 pesos hasta 25.000 pesos las pocas tractomulas que pasan por ahí. En el río también es así. Si usted tiene un motorcito pequeño, le cobran 1.000 pesos, 5.000 pesos, 20.000 pesos. Pero porque él sí podía, con una escolta, yo me acuerdo las fotos, él se tomaba fotos en los ríos del Catatumbo, con una escolta diminuta. O sea, yo digo, como dice el arte de la guerra, o más bien, este no es el arte de la guerra, como dice la filosofía del pueblo: piensa mal y acertarás. Yo creo que aquí hay algo raro. Allá, sin duda, en el norte de Santander, quien debió ser gobernador fue alguien que conociera el orden público. Recuerdo muy bien que ya estaba el señor general Jorge Mora, el hermano de mi general Mora Rangel. Y alguna vez hablando con mi general, él me decía: yo no pude ir a la mitad de los municipios porque la guerrilla nos iba a secuestrar. Entonces, esto también hay que analizarlo. Y sin duda, el norte de Santander, para mí, ojalá no se equivoque, en el 2027 tiene que tener un experto militar o policía como gobernador de Santander. Hablando de eso, Germán, quería preguntarle también por el tema. Ese es el diagnóstico que tenemos de la situación del Catatumbo, del ejército colombiano, pero pensando en un relevo, que es lo que muchos esperan y aspiran para las próximas elecciones del 2026, ¿cuál sería el plan de acción inmediato? Vuelvo al ejemplo de 1998 y 1999, la activación del Plan Colombia. ¿Qué tan Plan Colombia necesitaría hoy nuestro país, nuestro ejército, para poder fortalecerse militarmente y tratar de darle a estos problemas solución? En ese momento, para el 2026, estamos a 340 días de las elecciones parlamentarias. Sí. O sea, estamos a un año. En ese momento nos toca es aguantar, esperar a que cambie el gobierno. Petro no va a hacer nada por el Catatumbo. El ministro de Defensa, esperamos que sea una persona que primero recuerde que fue ejército antes que república, como él mismo lo dice, ayude por lo menos a incrementar el pie de fuerza, 10.500 hombres que no se ven, pero sobre todo a incrementar la inteligencia. Miren que hace poco van a reenganchar al señor coronel Esparza, un coronel de inteligencia, pero generales de inteligencia no hay, activos no hay.
Ninguno. Luego de decir que nosotros teníamos la segunda inteligencia más importante del continente después de la de Estados Unidos, hoy no tenemos ninguna inteligencia. Ahorita nos toca es aguantar, esperar que cambie el gobierno y que el otro gobierno se le exija, pero con una presión única y meterle una inyección a la inteligencia militar, que llame nuevamente a los oficiales de grado general, coroneles y algunos mayores del arma de inteligencia, recordando que son los ojos de nosotros. 10.500 hombres no hacen nada, eso es una aguja en un pajar, pero antes porque solo 1.000, porque solo un equipo especial, un GIL 010318 o un equipo especial, un oficial, 3 suboficiales, 18 soldados, porque sí hacían algo, porque a nosotros nos entregaban las coordenadas exactas y nos íbamos con nuestro pelotón a hacer un golpe de mano y alistábamos los francotiradores y verificábamos la zona y escuchábamos al enemigo. Yo escuchaba al negro Acacio todos los días, yo lo escuchaba. Para mí era más importante escuchar al negro Acacio que el comandante de la brigada, y él lo sabía. Se cruzaban los dos QSO, el del negro Acacio y el del comandante de la brigada. El comandante de la brigada lo sabía, él me dejaba escuchar al negro Acacio. Hoy no tenemos ninguno. ¿Por qué? Porque las comunicaciones de ellos las están enviando por Venezuela por medio de unos satelitales, se me olvida en este momento el nombre, son más o menos 2.600 satelitales cuya base se encuentra en Venezuela. Para la próxima yo tengo los datos, no me acuerdo en este momento, pero no tenemos nada, estamos ciegos. ¿Usted ha intentado hacer la 21 con los ojos cerrados jugando fútbol? Es imposible. Eso es lo que sucede. Pero estamos ciegos porque hay negligencia del gobierno. Sí, culpable, Gustavo Petro. ¿Quién ha sido el director de inteligencia? Guerrilleros del M-19. Y guerrillero lo digo porque yo voy a ser soldado hasta el último de mis días. Y a mí no me da vergüenza ser soldado. Pero ellos, ¿usted ha escuchado alguna vez un ex médico? Eso no existe. Un ex abogado, tampoco. El cargo sí, ex presidente. Yo voy a ser un militar en uso de buen retiro, pero hasta el último de mi tiempo es igual. Entonces, no se ofenda, ellos son guerrilleros. Si a Petro le duele que le digan guerrillero, es porque sabe su conciencia que no hizo la correcta. Porque mientras nosotros arriesgábamos nuestras vidas por liberar extorsiones, por liberar secuestrados, estos guerrilleros del M-19 arriesgaban su vida por extorsionar y por secuestrar. Aquí hay una diferencia bastante grande. A propósito, digo con mucho mal genio, 2 veces Gustavo Petro ha dicho que él es un oficial de Simón Bolívar. No, qué dolor en el alma me da esto. Qué dolor en el alma. Este señor, los oficiales en la reserva y suboficiales, y los que alguna vez tuvimos un sable, una espada, estamos muy molestos con el presidente de la República al él compararse y decir que él es un oficial de Bolívar. Usted está hablando del presidente Gustavo Petro. Al principio de la intervención usted nos manifestó: Petro no está bien de la cabeza. Me quedó sonando eso porque uno de los guerrilleros entrevistados el pasado fin de semana mandó al presidente Petro para el psiquiatra. ¿Qué sabe usted de la salud mental del presidente Petro? Bueno, yo aquí entrevisté al doctor, permítame, yo tengo aquí, bueno, si se dan cuenta, yo estoy aquí en mi estudio, aquí hay un poco de pantallas acá. Aquí yo entrevisté al doctor Laureano Chileut. Él es una de las eminencias más grandes, él vive en Miami, y aquí analizamos la parte psicológica de Gustavo Petro. Lo que menos tiene Petro es una psicopatía. Empezando porque es mitómano, porque es narcisista, porque tiene una cantidad de complejos, porque el tipo, nomás fíjese en el Consejo de Ministros, yo escucho, a mí me toca desgraciadamente escuchar 2 veces los discursos de Petro. A mí me toca leer todos los días los trinos de Petro. Mire lo que dijo el exministro Álvaro Leiva, exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva el día de anoche, que nuevamente sugiere que el mandatario, no dice nombre propio, pero sugiere que el mandatario abusa del alcohol y sustancias ilícitas. Armando Benedetti lo dice Abelardo de la Espriella,
sugiere que cambie de dealer. ¿Quién es el dealer? La persona que le consigue la droga a la otra persona. Yo aquí entrevisté a alias Bambán, que el me lenguaje decía, popular, y qué pena, don Germán, el lenguaje popular es un cambio de jíbaro, ¿no? Exacto, el cambio de jíbaro. Sí. Yo entrevisté aquí a alias Bambán, que es un jefe paramilitar de Carlos Castaño, directo de la casa Castaño. Él me decía, yo le compraba, la palabra correcta fue perica, yo le compraba la perica al hermano de Armando Benedetti y nos íbamos a pegar, mejor dicho, se iban a uno de los bares más caros en Barranquilla y entre los tres eso era Sodoma y Gomorra. El presidente bien lo dijo la revista Cambio, muy claro lo dice, que sugiere que el presidente consume sustancias alucinógenas. Y aparte de eso, recordemos las banderas rojas en sus discursos presidenciales, donde claramente se notaba que este señor abusa de muchas sustancias. Ahora les digo, muchos dicen, sí, esto es la vida personal. Yo digo, no. La casa de Nariño, él sale, abre su puerta y está en la oficina presidencial. Lo que haga en su cuarto, eso es problema de él. Pero que empiece a trinar a las 3:22 de la mañana y nos meta a nosotros en un problema inmenso con la potencia mundial, porque todavía la potencia mundial, donde salga con unos trinos que no se entienden. Yo intento que ya que por lo menos ya los meten en inteligencia artificial para que le arregle la ortografía. Para mí, Gustavo Petro, primero un presidente tiene que dar ejemplo hasta en la parte personal. ¿Qué ha pasado con Verónica Alcocer? Pobrecita, la verdad me da pesar con esta señora que juraba que iba a ser presidente de la República. Pobrecita esta señora, ¿dónde está? En Miami, según lo que me dicen mis fuentes. Aburrida, sabiendo que el marido le es infiel en Panamá, con unas fotos de una persona que todavía tiene un sexo indefinido, todavía no se sabe quién es, que el señor Lindo Yepes dice muy gracioso en las redes sociales que él es la primera dama, lo dice él en sus videos o ella en sus videos. Pero entonces, Gustavo Petro, esa cabeza, tal vez a mi modo de ver, tanto abuso de algunas cosas, de tantas presiones, no lo tiene claro. Miren los consejos de ministros, termina hablando que él es el último Aureliano, termina hablando siempre de 100 años de soledad, siempre es el mismo discurso elitista, las peleas, parece que estuvieras enamorado de Álvaro Uribe porque lo nombra siempre por donde sea. Los principios de la guerra socialista, tenga siempre problemas, él lo hace muy bien, siempre tiene problemas con alguien. Ahorita de derecha pues obviamente le está dando durísimo a Vicky, a los demás candidatos del Centro Democrático. Mire cómo la tiene con Germán Vargas, que a propósito hay unas denuncias que vienen en camino. Entonces este señor está mal, no es normal. Mire cómo habla, mírelo, analice ustedes las posiciones corporales en sus discursos, cómo habla, cómo se mueve con su lápiz, cómo se le mueve la mano, igual que Armando Benedetti. Armando Benedetti hace 3 años podía hablar, hoy se le va el ojo para un lado, la boca se le va para un lado. Entonces estos son posibles diagnósticos o posibles de personas que están abusando de algo, ya sea del estrés, ya sea de un exceso de carga laboral, ya sea alcohol o de sustancias ilícitas. ¿Dice por acá? José. Andrea, no, a mí me queda muy claro por ahí el tema. O no, más que muy claro, me deja grandes interrogantes y preocupaciones. Germán, ¿perdimos el territorio? Colombia es fuerte. Si Petro sigue, sí, claro. Aquí la única salvación es que nos podamos organizar, ojalá con un solo candidato para el 2026, pero yo todavía veo peleas. Es que es más, si las elecciones fueran el domingo, sí, la centro y la izquierda pasarían a segunda vuelta. Si las elecciones fueran el domingo, nadie de derecha es presidente. Y mal lo dice también por parte del Centro Democrático,
donde el señor Obdulio Gaviria dice que tiene el 11%. No, en la política 2 más 2 no es 4, y él piensa que si suman los votos, los porcentajes en la última encuesta de Miguel Uribe, de María Fernanda Cabal, de Paloma Valencia, de Paola Holguín y de Andrés Guerra suman el 11%. No. Quiero el Centro Democrático, pero créame que muchos que van a votar por María Fernanda Cabal no votarían por Miguel Uribe, y al revés. Lo comento los dos porque son los que están más arriba. Ojalá sucediera eso. Yo aquí lo atrevo a decir, como cabeza, como líder de uno de los líderes de la reserva militar y policial, son los únicos que pueden salvar esto. Somos los únicos que caemos bien en todos los partidos políticos, que caemos bien a todos los candidatos presidenciales, que saben que la reserva es importante, y creo que en manos de la reserva está la salvación de Colombia. Pues Germán, gracias por haber aceptado la invitación de Nos Cogió la Noche, por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Cuando venga a Medellín, usted sabe que las puertas del canal están abiertas, que es muy bien recibido para que conversemos y analicemos un poquito de lo que está pasando en el panorama nacional. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias, hombre. Ustedes los paisas, Medellín es la talanquera, ustedes son la ciudad más grande, más importante para que el socialismo y el comunismo no nos invada. Medellín, hermosísima, he visto una transformación en Medellín en este gobierno, y ojalá siga así, y ojalá ustedes sigan talantes y juntos, y les sigan enseñando a Colombia cómo es que se hace una oposición con inteligencia. Gracias por esas palabras.